Bueno, pues nada, pues son las 16:30. Vale. Empezamos. Buenas tardes a todos los participantes y ponentes a esta sesión educacional, que es la 10ª. Muchas gracias por conectarse. Me ha comentado Cleo Ferromagosa que no puede conectarse, que transmita sus disculpas a los ponentes y a todos los participantes. Y, y bueno, en la sesión de hoy la haremos en castellano. eh, y, y comenzaré presentando a nuestra primera ponente invitada, que es la doctora Carolina Agra, que es profesora asociada del Departamento de Patología de la Universidad Complutense de Madrid, patóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, eh, patóloga con mucha experiencia en sarcomas y ya sabemos que trabaja en un hospital donde hay muchos sarcomas y nada, nosotros encantados que Carolina haya aceptado a presentarnos un caso y cuando quieras puedes compartir tu pantalla y comenzar. Vale. Abro el PowerPoint. Antes de empezar, ¿se me oye bien? Vale. Nada, quería dar las gracias a Isidro, sobre todo, y a Cleo también por la iniciativa de estas sesiones diagnósticas, de habernos invitado a participar de ellas y agradecerles, sobre todo, su implicación en el proyecto y en la iniciativa en Peras, que me parece que está muy bien y es imprescindible. Y saludar al resto de ponentes, que tengo el placer de compartir esta tarde los casos con él, que sé que son de México. Así que un saludo para todos y sin más me pongo a presentar el caso. Es decir, que es un caso que compartí con la doctora López Martínez Bernal de ginecología, especialista en ginecología. Y nada, contaros que se trataba de una chica de 44 años, sin alergias conocidas, fumadora, que como antecedentes personales tenía una hipercolesterolemia, una migraña crónica y antecedentes familiares de cáncer de colon en la familia materna y de una prima con carcinoma tiroideo. Había sido operada por laparoscopia 15 años antes de un quiste dermoide y en cuanto a la historia ginecológica, pues destacaba una menarquia a los 11 años y estaba perimenopáusica desde los 39 años, o sea, hacía muy poquito tiempo. En abril del 2010, del 21, la paciente va a urgencias por una metrorragia muy abundante y refiere además un dolor de tipo cólico que se irradiaba hacia la pelvis con polaquiuria. Ese mismo día, cuando acude a urgencias, hacen una ecografía, ven una masa cervical y deciden en ese mismo momento, en otro hospital, hacerle la biopsia y luego, con una primera aproximación diagnóstica, nos lo remiten a nuestro hospital por ser cesur de sarcomas. A posteriori era de Madrid. Había un diagnóstico provisional de su centro de origen de tumor fusocelular o de bajo grado, sarcoma de bajo grado de cervix. Y esta es la imagen radiológica que disponemos en nuestro hospital. Vemos una masa bastante exofítica, grande, bien delimitada, que afectaba también sobre todo al tercio medio y superior de la vagina. En este otro corte lateral podemos ver esa masa, el cuerpo uterino, la relación que tenía con la parte baja o pensaban que era cervical, sobre todo hablaban de masa cervical al principio en las primeras imágenes y se ve pues una que estaba en contacto, sobre todo lo que les preocupaba a nivel de poder operarla era la relación que tenía con la vejiga, en la cara posterior, que en estas puedo señalar, aquí con el puntero láser, en estas fechas señalaba la zona de relación de este tumor, tanto por atrás con el recto como con la vejiga. Decidieron, aparte del diagnóstico que luego veremos del caso, de la biopsia cuando vino de fuera, hacerle una exanteración pélvica anterior con radioterapia intraoperatoria, dado el resultado, y una resección también neovagina por cirugía plástica. Esta es la biopsia que recibimos un bloque de parafina de nuestro hospital, donde podíamos ver que se trataba de varios fragmentos en los que se veía debajo de la mucosa escamosa, bastante bien preservada, en áreas adelgazadas, que parecía que quería ulcerarla, pero no llegamos a ver esa ulceración en ese momento. Una proliferación, pues, hombre, fusocelular, mesenquimal, aquí bastante de bajo grado, veíamos vasos dilatados, congestivos. En otros campos, que la biopsia era bastante grande, medía como unos 2 centímetros más o menos, veíamos una proliferación mesenquimal, fusocelular, que crecía un poco en un patrón en espina de pescado o en haces paralelos, que tenía un estroma colágeno
no había vasos que llamaran la atención, no tenían un patrón tampoco hemangiopericitoide. Las células en este campo podíamos ver que eran bastante iguales entre ellas, no tenía áreas de necrosis ni de hemorragia y efectivamente era un tumor muy fusocelular, sobre un estroma colágeno sin vasos que llamaran mucho la atención, tenía un poco de extravasación hemática. Las células tenían también un núcleo alargado, algunos en forma de puro, un poquito más hipercromáticos, otras tenían una cromatina vesicular con micronucleolo en ocasiones prominente, algunas tenían una morfología un poco más ovalada, las células. En otros campos podíamos ver, buscando mucho, pues en un mismo campo 2 figuras de mitosis. En total contamos unas 5 o 6 figuras de mitosis en 10 campos de gran aumento. Con esta morfología fusocelular, vemos en otros campos, os voy mostrando imágenes de cómo se veía, vemos que sigue habiendo, algunas eran una morfología un poquito más ondulante, pero el estroma era colágeno, no tenía patrón de vasos hemangiopericitoides, tampoco tenía áreas mixoides, ni pleomorfismo nuclear o atipias. Vemos a menor aumento como era muy densamente celular, tenía mucha celularidad la tumoración y crecía en ocasiones formando un poco espina de pescado y en otras el patrón era más de haces en paralelo. Sobre un estroma bastante colágeno, era una tumoración más bien azul, yo creo que rosa. Cuando estamos acostumbrados a ver patrones, pues a veces decimos es más rosada, pero sí que tenía un estroma bastante colágeno. Vemos que las células de forma ocasional tenían un poquito más de hipercromatismo, pero no había formas que fueran muy polilobuladas ni pleomórficas. Áreas sí tenía de extravasación hemática, pero necrosis no encontramos en ninguna áreas. Otros campos, la misma morfología para que veáis que se parecían, todas las áreas eran muy parecidas, no teníamos áreas de disdiferenciación de alto grado tampoco, o menor celularidad, era bastante homogénea e isomorfa la tumoración. En otros campos, las mismas características que he estado describiendo hasta ahora. Es verdad que no tenían un núcleo muy romo o en forma de cigarro. Aquí la misma imagen de las mitosis para que veáis un poco los núcleos, algunos más ovalados, de cromatina fina, pero no llamaba la atención por pleomorfismo. Lo que sí nos encontramos era un CD34 muy positivo, densamente positivo. El resto de marcadores que hicimos musculares, el CD10 también fue positivo, pero los musculares fueron negativos. Esta es la imagen del CD10 y con un Ki67 bastante bajo que luego os mostraré. Este era el panel de inmunohistoquímica que teníamos, CD10, CD34. Le habían hecho otras técnicas fuera, pero nosotros al recibirlo ampliamos la inmunohistoquímica con la posibilidad que tenemos pues, de hacer, por ejemplo, STAT6, tenía hecho ya receptores de progesterona y de estrógenos que habían sido negativos, le hicimos también nosotros un BCOR y el PANTRAC que fue negativo. Tenemos la posibilidad de hacer también el marcador para sarcoma sinovial, funciona muy bien, y fue negativo. No tenía tampoco citoqueratinas, no había diferenciación raptoneoblástica, la miogenina fue negativa. Con ese CD34 pues, incluimos también otros marcadores como el CKIT, el DOC1, EMA, GCAP, que todos esos fueron negativos, un Ki67 bajo. Entonces estábamos un poco viendo esa morfología que recordaba un poco a fibrosarcoma o fibrosarcoma light en una localización un poco atípica y con estos marcadores. Vemos que la ciclina de 1 en nuestro caso fue negativa y el Ki67 es esta imagen pues que bueno, pues era en torno a un 10%, quizás no era muy alto, repito, la inmunohistoquímica. Entonces en este momento el diagnóstico, no sé si vosotros ya tenéis claro qué tipo de tumor se trata, si puede ser algún tipo de leiomioma celular, yo creo que con la inmunohistoquímica pues se puede descartar. Un sarcoma sinovial de tipo fusocelular monofásico, quizás con la morfología te lo podías plantear, aunque las células eran más grandes, no son las típicas que podemos ver, pero con la inmunohistoquímica pues quedaba también bastante descartado. El fibrosarcoma quizás es por morfología y por inmunohistoquímica el que mejor nos cuadraría, pero repito, era una localización que no estamos acostumbrados a ver. Y los tumores que están reconocidos en la OMS, en el libro nuevo ya de la OMS de partes blandas, como emergentes, que eran sarcomas fusocelulares con reordenamiento del TRAC, pues con la inmunohistoquímica nos había salido negativo, que no quita que puedan tener algún reordenamiento y estábamos a la espera y decidimos hacer NGS. En cuanto al MPNST, pues hombre, es verdad que el S100, los marcadores tanto melanocíticos, el SOX10 habían sido negativos, no veíamos áreas que fueran positivas, nos daba miedo que al ser una biopsia, aunque era muy representativa yo creo de la lesión, no encontráramos esas células, porque a veces puede ser parcheado en los tumores fusocelulares, pero no era lo que más nos parecía, ¿de acuerdo?
Empezamos a buscar en los libros, sobre todo de ginecología, es un caso que había visto primero pues, mi compañera que ve ginecología normalmente, y vimos que no hay tumores descritos en la OMS, al menos de ginecología, que describieran, sí están los ENTRAC, pero nada de los fibrosarcomas, por ejemplo, en esta localización. El dermatofibrosarcoma protuberans está descrito en áreas genitales, pero siempre en zona de clítoris, pues en labio mayor, pero no esa localización tan profunda, y cervical tampoco. Entonces empezamos a buscar, también nos fuimos al Blaustein, tampoco había nada de que nos cuadrara un poco con ese diagnóstico. Sí que hay otros tumores malignos de potencial maligno quizás incierto en tracto ginecológico, no nos quedaba muy claro, y empezamos a buscar sobre los ENTRAC fusion, que estaba como muy de moda y había muchas publicaciones sobre eso, pero claro, te decían que la inmunistoquímica de estos tumores normalmente morfológicamente se pueden parecer a nuestro caso, porque eran muy fusocelulares, parecidos a un sarcoma, a un fibrosarcoma, pero suelen ser positivos para ese 100, CD34 y ENTRAC. La ciclina de 1 también. Nosotros solo teníamos parecido el CD34, que era muy difuso, y el CD10, que suelen describirlo como tumores negativos, en nuestro caso pues también era positivo. No nos acababa de cuadrar por la morfología ni por la inmunohistoquímica que se tratará de este tipo de tumores. Entonces, cuando recibimos el resultado de la NGS nos quedamos un poco parados, porque nos dio bueno, que tenía una fusión génica con el COL1 y el PDGCD, que hasta ese momento pues, pensamos que era siempre del dermatofibrosarcoma protuberans, y dijimos, no puede ser un dermatofibrosarcoma protuberans en esa localización. Empezamos a buscar y no hablaban sobre eso, y la verdad que además coincidió en que se habían descrito en otras localizaciones, y coincidió con que esa misma carrera de NGS habíamos hecho una NGS para una chica que se llamaba con el mismo nombre que la paciente y que tenía un protuberance. Entonces dijimos, llamamos a Genómica y preguntamos, ¿no puede ser un error? A ver si es un caso en los que se ha hecho llamándose la chica con el mismo nombre y siendo un protuberance la misma carrera, y nos dijeron, bueno, no hay problema, vamos a esperar, y repetimos la NGS. Entonces, bueno, justo también fue un poco así, pero es que fue tal cual lo cuento. Mientras esperábamos ese segundo resultado y estábamos buscando nosotros bibliografía, que luego os enseñaré, fue el congreso bianual que se hace de anatomía patológica en España, en mayo, y en esas charlas, justo en una de las de ginecología, hablaba la doctora Esther Oliva y habló sobre esta entidad. Nosotros pusimos a buscar sobre sarcomas uterinos, hicimos una búsqueda tal cual en PubMed, ya que no encontramos en los libros mucha ayuda, sarcomas uterinos, vaginales, y encontramos este artículo que hablaba no solo de los ENTRAC, sino de esta descripción, esta fusión que era como poco conocida en los sarcomas de esa localización uterina o vaginal, del COL1 con el PDGCB. Este es un artículo que se dio en el 2019, y en la IUSCA presentaron este trabajo, que está muy bien. Entonces, habla un poco de este tipo de sarcomas con reordenamiento de COL1 PDGC a nivel uterino, sobre todo hablan de que es en localización cervical o uterina, en cuerpo uterino. Dicen cómo es positivo y que morfológicamente es igual a un dermatofibrosarcoma protuberans. Nosotros en el momento de la biopsia esa zona tan arremolinada no la veíamos, el crecimiento típico del protuberans que puedes tener más en patrón esteriforme, en la biopsia no la veíamos. Luego en la pieza os enseñaré cómo sí que hay ciertas áreas superficiales que pueden semejar un dermatofibrosarcoma protuberans. Pero es verdad que hasta ese momento, hasta no tener esa translocación, pues nos rompíamos un poco la cabeza. Y fue Esther Oliva quien presentó estas tres entidades nuevas, la clasificó como una nueva clasificación de sarcomas vaginales y uterinos, similares a los fibrosarcomas, y entonces nos alegramos mucho porque hablaba del ENTRAC sarcoma, de los que ellos tenían 7 casos, del sarcoma con esta translocación nuestra, que fue una sorpresa porque tenían ellos 3 casos, y de los sarcomas fibroblásticos con características parecidas al tumor maligno de vaina del nervio periférico, que ellos también describían que tenían 3 casos en su hospital. Este caso nos tenía muy bien, es PanTrack negativo, muy parecido a un protuberans y con el CD34 positivo, así que os imagináis que nos alegramos muchísimo y que será este caso realmente el que está describiendo ella. Por fin veo la luz y bueno, pues nos alegramos. Nosotros dimos el caso consulta así, y dijimos una nota de que recientemente se habían descrito con biología molecular algunos sarcomas que no estaban en los libros todavía, por eso decir a un ginecólogo eso cuando no está en el libro pues te cree un poco
te mira un poco de reojo, ¿vale? Y les dimos el artículo, se lo miraron y el caso consulta pues salió como sarcoma cérvico vaginal, porque era de lo que pensábamos que venía, con reordenamiento por One y que vieran ese artículo. Nosotros luego, posteriormente, recibimos la pieza de histerectomía con doble anexectomía, le hicieron además una cistectomía también porque ellos pensaban que en este lecho quirúrgico estaba en contacto el tumor o estaba muy cerca el tumor de la vejiga. Vemos como no es cervical la masa, es una masa lobulada, bastante bien delimitada, blanquecina, no tenía áreas de hemorragia ni necrosis macroscópicamente, pero que está más bien como paracervical, infiltrando la pared, sobre todo anterior e izquierda de la vagina. Era una masa que no tenía nada que ver, ni infiltraba la pared uterina, fijaros en este corte, como la cavidad endometrial está bien, está preservada, tenía unos quistes paratubáricos simples, pero sí que llamaba la atención esta masa tan firme, elástica, blanquecina, de bordes bastante bien delimitados, pero no encapsulada. En esta otra imagen podemos ver cómo era paracervical, infiltraba quizás el paracolpos, que luego histológicamente sí vimos que infiltra el paracolpos, sobre todo anterior izquierdo, y la pared vaginal estando a 2 milímetros del margen quirúrgico del lecho de la vejiga, que era en esta cara. Histológicamente podemos ver que se trata en esta imagen macro-micro, perdona que está un poco borrosa, que se trata de un tumor muy celular, como muy azul, muy bien delimitado pero no encapsulado y que en algunas zonas llegaba a ulcerar la mucosa de la vagina. Vemos lo mismo, un tumor bien delimitado, esta era la zona próxima a la vagina y al paracolpos, que infiltraba el tejido adiposo, era muy celular, fuso celular, vemos en todas las áreas. Aquí es la zona donde podemos ver un poco la mucosa escamosa y este patrón más estoriforme o remolinado que podría recordar un poco al dermatofibrosarcoma. El resto correspondía a todo un tumor muy fusocelular, con un estroma colágeno, se repetían las imágenes de la biopsia, haces un poco en espina de pescado orientados, algunas tenían un citoplasma pues eso, muy mal delimitado, células alargadas, dispuestas a veces en paralelo, y los núcleos eran muy isomorfos. En ninguna de las áreas pudimos ver que tuviera pleomorfismo ni figuras de mitosis, más que 6 mitosis en 10 campos de cada momento, es lo máximo que contamos. Otros campos con esta imagen un poco así de haces en paralelo o en espina de pescado, muy densamente celular, es verdad que al verlo tan celular pues sí puedes pensar que es un tumor maligno, yo creo, aunque no tenga tipia ni pleomorfismo, pero de bajo grado. Y es lo que podíamos decir todos en la biopsia. A mayor en otros campos, pues bueno, veíamos que había células de la misma morfología que he descrito hasta ahora, algunas eran más ovaladas, una cromatina fina, parecían áreas que querían tener alguna zona de indentación, de hendidura, perdón, pero lo que predominaban era esta imagen, eran células muy alargadas, quizás un poco más alargadas, pues como pasa en el fibrosarcoma o en dermatofibrosarcomas que tienen áreas diferenciadas hacia fibrosarcoma, células de cromatina en general fina, algunas un poquito más hipercromáticas, pero se repite. El Ki67 en la pieza de resección era también bajo, quizás en torno a un 10 o un 15%, no sé qué os parecía. Y este es el artículo del que os quería hablar porque creo que describe muy bien los tumores mesenquimales uterinos, sobre todo los nuevos, los que están o se conocen menos. Habla de como 5 categorías, no solo de esta categoría del COL1 y de los NTRAC, sino también de los nuevos subtipos en BCOR, por ejemplo, de los sarcomas estromales BCOR positivos, algunos subtipos de leiomiosarcomas mixoides y epitelioides con unas imágenes muy bonitas que muestran fusiones para plaque o receptores de progesterona, PCR, receptores de progesterona, y algunos que parecen a los tumores de cordones sexuales, que los llaman TRUST, que tienen esta translocación también característica. Entonces, solo por hablar de los nuestros con los que nos habíamos quedado, de los que tienen una morfología un poco fibrosarcoma-like, uterina, eran los NTRAC, de los que ya se ha hablado en otras ocasiones, de estos tumores NTRAC que son de morfología infusocelular, que sí nos iba bien porque era en gente joven, premenopáusica, de localización cervical y tenía una morfología polipoide. Hasta ese momento sí eso nos cuadraba, pero no nos cuadraba el NTRAC negativo, que no tuviera reordenamiento, eso lo supimos después, pero la morfología no suele tener esta morfología con NTRAC negativos con inmunohistoquímica. Y en cuanto al sarcoma o fibrosarcoma-like con fusión de COL1 y PDGCB1 a PDGCB, sí que se ve en las imágenes ya que son, aunque te dicen que son histológicamente iguales a los sarcomas con fusión positiva para entrar, sí que se ve que son más celulares o más fibrosarcoma-like. Son CD34
positivos, ellos marcan también con PDGCB un marcador inmunohistoquímico que les es positivo y tienen esta translocación en los casos que han presentado o que ellos describen aquí. En cuanto al fibrosarcoma, al sarcoma uterino de tipo fibrosarcoma con esta translocación, el diagnóstico diferencial que ellos hablan es sobre todo con leiomyosarcomas o leiomyosarcomas fusocelulares, con los sarcomas uterinos entrar, con un tumor fibroso solitario por la morfología fusocelular. Es verdad que no presentaba este caso y las imágenes que he visto no tienen una morfología macropericitoide, los vasos, pero sí que lo describen y con sarcomas al final por la localización indiferenciados uterinos. Te dicen que no tienen este tipo de tumores, no tiene desmina, no tiene expresión para desmina, que lo diferenciaría bastante bien. Yo creo la inmunohistoquímica te ayudaría a diferenciarlo de un leiomyosarcoma fusocelular. Luego la inmunohistoquímica para entrar, si funciona, normalmente a nosotros sí nos funciona, cuando hay positividad que sea focal se ve muy bien. La positividad, pues este tipo de tumores también serán negativos. El tumor fibroso solitario, que le hicimos el STAT6 fue negativo y tampoco presentaba la translocación del STAT6 característica con el NAPP2. Y con sarcoma, yo creo, indiferenciado, pues hombre, la morfología suele ser un poquito más pleomórficos o más de célula redonda y tampoco presentarían este CD34 tan positivo. Recordaros que todo el que es uterino o cervical o paracervical son receptores de estrógeno y progesterona negativos. Todos estos tumores lo que les caracteriza es que es CD34 positivo, CD10 en nuestro caso no salió positivo, pero es un marcador que tampoco, bueno, no sale muchas veces positivo y no hacemos tanto caso a no ser que sea un tumor ginecológico. Y así es como diagnosticamos la pieza, un sarcoma con ordenamiento Col1 PDGC de tipo fibrosarcoma light, grado 1 por tener un score 3, de la FNLCC, de localización paracervical y vaginal, con afectación del paracolpos izquierdo y que respetaba los bordes quirúrgicos de resección a 2 milímetros del margen quirúrgico posterior en el lecho quirúrgico de la vagina. No había infiltración de la pared uterina y con esta estratificación patológica. La verdad que nos costó porque la estratificación patológica en los tumores ginecológicos te dice, o vaginales, que si es sarcoma o obsesión de sarcomas, pero vas al TNM de sarcomas en el CAP al menos y habla de tumores abdominales o de tumores, localización abdominal o torácica, no de ginecológico o localización pélvica. Quizás estaría bien en el futuro hacer ese TNM. Y luego la pieza de cistectomía y la vaginectomía distal que enviaron aparte, que estaba libre también de infiltración tumoral. En la última revisión es de ahora del 3 de marzo, la chica está bien, está pendiente de que le realicen pruebas de imagen y pendiente también de una cirugía por una dehiscencia que presenta de la neovagina que le hicieron en la cirugía. Pero bueno, está bien, no tiene metástasis, es lo que conocemos hasta ahora. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado el caso. Muchas gracias, Carolina. Me ha encantado el caso, sobre todo porque hacía tiempo que quería que se presentara algún sarcoma ginecológico. Y sí, la verdad que es fantástico. Yo tenía dos preguntas para ti. Por lo que veo, la diferencia entre esto y el dermatofibrosarcoma protuberans de toda la vida es que uno afecta la piel y el otro no. Sí, eso es lo que hemos buscado. Porque vamos, sí, esto, morfológicamente se sí, pueden parecer mucho. Nosotros es verdad que tiene más fibrosarcoma like el área que arremolinada, pero te dicen que histológicamente se pueden parecer a los protuberans, son como protuberans, yo creo que de hecho se comportan y tienen la misma translocación. Sí, sí, porque claro, sí, es como que se te da... Es de bajo grado. Y lo que pasa es que siempre lo describen como de localización ginecológica, sí, pero siempre, pues eso, en Monte de Venus, en clítoris, en labio mayor, pero no en esa localización tan profunda. Entonces, ellos dicen que creen que es una entidad nueva y que, o sea, a lo mejor en un futuro los reubican como protuberans y les dan otro nombre o les llaman dermatofibrosarcoma protuberans vaginal o cervical. O profundos o no superficiales o algo de eso, sí. En lugar de dermato, pues lo llamarán fibrosarcoma protuberans. Sí, algo así. Ginecológico. Ya. Sí, y otra pregunta que tengo. ¿Qué tú crees? Porque claro, con este abordaje, sobre todo lo has explicado muy bien, el paper ese que presentas, ¿cuántos leiomyosarcomas uterinos diagnosticados por ahí habrá que serán otras cosas? Tumores miofibroblásticos inflamatorios, BECOR, Desde que etcétera, vemos etcétera.
desde que vemos como CESUR tumores diagnosticados a veces en otro sitio o que son antiguos y revisamos nosotros al tener un poco ahora la molecular, estamos viendo casos que podemos rediagnosticar y tirando atrás de archivo cuando podemos. Y es verdad que yo creo que hay leiomyosarcomas que no han sido leiomyosarcomas. Creo que en útero, sobre todo, infradiagnosticamos a veces los PEComas, que también hay exacto, muchos, porque tienen morfología fusocelular a veces, o epitelioide por los marcadores musculares que tienen. Nadie piensa a veces en hacerle un marcador melanocítico, HMB o melana. Y en mi experiencia, aunque sea no mucha, sí he visto que creo que diagnosticamos los leiomyosarcomas a veces demasiado y que hay que revisar otras entidades. Y este artículo que os he presentado está muy bien para estas nuevas entidades y otras bueno, que así conocen un poquito más los carcinosarcomas y eso no me ha parecido. Pero sobre todo yo creo que hay algunos PEComas que infradiagnosticamos. En retroperitoneo también. ¿Puedes ver el chat? Tienes una pregunta ahí de Xavi San Juan. Y si alguien quiere hacer una pregunta... Sí, hicieron marcadores. Gracias, Xavier, por la pregunta. Sí hicieron marcadores inmunohistoquímicos, claro, para muscular y fueron negativos. Ya venían de su centro de origen con marcadores musculares que fueron negativos. Ni un poquito, que a veces dices, bueno, pues un poquito la actina, tienes dudas de si puede ser, aunque sean 2 marcadores musculares y no 3, pero no, estos eran todos negativos. Vale. Y Becor también se le hizo así. Vale. Por inmunohistoquímica. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Puede hacerla en directo. Sergio, el profesor John Barrett lo he visto por ahí también. Silvia, ¿alguien? El que quiera puede hacer la pregunta en directo. Carolina, si puedes, por favor, dejar de compartir pantalla. Claro. ¿Alguna pregunta? Felicitarle por el caso. ¿Me oyen? Sí. Creo que es un caso muy interesante y el problema es de tipo conceptual. ¿Es un dermatofibrosarcoma o es un fibrosarcoma protuberans o cómo vamos a llamarlo? Porque fibrosarcomas son todos. Ahí es un poco el problema que nos quedamos los morfólogos, que perdemos ya la calidad diagnóstica a partir de la simple estructura histológica de la neoplasia. Y esta es una revisión que habrá que hacer en un próximo futuro. Buscarles nombres apropiados porque en realidad, a no ser que sean las dos cosas lo mismo, un dermatofibrosarcoma protuberans, que sea de localización atípica, ¿verdad? Muy bonito, enhorabuena. Muy bonito. Muchas gracias. Carolina, tienes que ponerte arriba y dejar de compartir pantalla, porque seguimos viendo tu pantalla. Vale, perdón. Arriba en el Zoom tendrás la opción que dice dejar de compartir pantalla. Donde dice opciones de vista, arriba. Opciones de vista. Es que me he ido al chat y entonces ahora aquí en el... Vete al Zoom. Y arriba hay una cosa que dice opciones de vista. No. Tienes que ir al Zoom. Me desconecto y me vuelvo a conectar. Vale, ok. Vale. Espera, no, que ya lo he visto. Uso compartir en pantalla. Sí, dejar de compartir. Ya está. ¿Ya? La sigo viendo, ¿eh? Opciones de vista. Le doy a que no, pero me seguís viendo, yo creo. Sí, te sigo viendo. Vale, pues salgo y vuelvo a entrar, ¿vale? Creo que será lo más fácil. Vale, a ver. Sí, es que arriba, bueno, sí puedes. Sí. Déjame intentar una cosa, Carolina, a ver si puedo. Sí. Vale. Es que, claro, eso... ¿Veis la pantalla, no? Le doy a lo que me estás diciendo, pero me pone que está en... A ver. Ahora sí, perfecto. Ahora. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, pues seguimos con los segundos ponentes, que es la doctora Andrea de la Rosa Bandini y la doctora Tania García. La doctora Andrea es patóloga adscrita del laboratorio Labopat y del Hospital de Ángeles Pueblas de México. Y la doctora
de Puebla, México, y la doctora Tania García, es residente de patología de la UOPAT y Hospital Ángeles Pueblas de México. Muchas gracias por presentarnos el caso. Nosotros encantados con la participación de nuestros colegas de Latinoamérica y también encantados de que los residentes participen, porque esta sesión es educacional para todos, todos aprendemos de todos. Y entonces, pues nada, cuando queréis podéis empezar y gracias. No les Muchas veo, gracias, no, doctor. sí, ahí, vale. Tenemos un poquito de problemas con el audio. Sí, porque se oye como si Ya, estuvieran listo. en Buenos días. Muchas gracias, doctor. Ujú. Comenzamos con el siguiente caso. Me presento, soy la doctora Andrea de la Rosa y junto a mi colaboradora Tania Galindo vamos a presentar el caso. Trata de un joven de 20 años de edad quien acude a consulta por presentar una masa ocupativa en lo que es la orofaringe. Él no contaba con algún antecedente de importancia, tampoco tenía algún factor de riesgo, hablando de algún tipo de tabaquismo crónico y eso, todo eso se preguntó y fue negado. Al momento de la exploración física, lo que pudo ver el clínico fue efectivamente esta masa exofítica que estaba ulcerando la mucosa, pero que además estaba desplazando, como ustedes pueden ver, los tejidos blandos adyacentes. Esta masa medía 8 centímetros de eje mayor, por lo cual el médico tratante le solicitó una tomografía, que es la que les presento a continuación. Esta es una tomografía con contraste a nivel de cuello, en donde nosotros podemos ver del lado derecho esta masa sólida que es heterogénea, que al paso del contraste se puede ver un pequeño realce en la parte central y además que nos está desplazando lo que son los vasos sanguíneos aledaños y también nos llega a erosionar un poco lo que es el cuerpo de mandíbula del lado derecho. Con estos hallazgos, el clínico decide tomarle biopsias incisionales a la lesión y enviarlas a nuestro laboratorio de patología. Lo que nosotros recibimos fueron múltiples fragmentos de tejido que eran de formas irregulares, eran de color cafés y eran muy friables. Sin embargo, recibimos muy escaso material, ya que el fragmento de mayor tamaño medía 0.5 centímetros de eje mayor y el de menor tamaño medía 0.2 centímetros de eje mayor, por lo cual incluimos todo el material para el estudio histopatológico. Aquí les presento las fotos a un gran aumento con la tinción de hematoxilina y eosina de esta lesión, a bajo aumento, disculpen, en donde nosotros podemos ver que está constituida por una lesión sólida hipercelular, en donde empieza a llamar la atención lo que es este depósito de tejido conectivo denso. A un mayor aumento, ahora sí, podemos ver la característica de esta lesión que es con bordes infiltrantes. Podemos ver que ahí hay escaso tejido adiposo residual, el cual está completamente rodeado por esta neoplasia, y también llama la atención estas áreas de células fusocelulares. A un mayor aumento, también nos llamó muchísimo la atención la gran cantidad de vasos sanguíneos que presentaba esta neoplasia y que este estroma de tejido conectivo denso nos rodeaba estas células neoplásicas y como que nos daba en cierta manera un patrón reticular o no las dividía este tejido conectivo. En otros focos, también lo que nos llamó la atención fueron estos espacios que tal vez pudieran corresponder a espacios vasculares que dan la impresión en cierta manera de vasos en astas de ciervo, y seguimos presentando estas áreas de tejido conectivo denso que nos divide las células neoplásicas. Aquí a un mayor aumento, más que nada para ver las características de estas células neoplásicas, lo que nosotros vemos es que son células alargadas que tienen citoplasma eosinófilo y su núcleo es hipercromático. Y obviamente la característica de este tejido conectivo que forma parte del estroma de la neoplasia. Pero también queremos resaltar que había otras zonas que eran en menor porcentaje, en donde este tejido conectivo no era tan abundante y predominaban más el componente celular, en donde además de las células más alargadas de citoplasma eosinófilo, presentamos también zonas hipercelulares de células más pequeñas, en donde el núcleo sigue siendo hipercromático. Nosotros realizamos una tinción de tricrómico de Masson, pues para poder esclarecer que el depósito de este tejido conectivo correspondía a colágeno.
Con estas imágenes que les presento, no sé si alguien tenga algún diagnóstico diferencial morfológico con las fotografías de hematoxilina y eosina y la de tricrómico de Masson. ¿Alguien quiere o puede sugerir algún diagnóstico? ¿Lo puede decir o lo puede escribir? ¿O algún comentario de cómo ustedes ven las fotografías histológicas, la morfología? Ahí en el chat te han puesto algo muy interesante. Claro, doctor. Estamos viendo un diagnóstico diferencial que es un rhabdomiosarcoma esclerosante. La doctora Silvia Bagué lo ha puesto. Un GIST. Ajá, también tenemos otro diagnóstico diferencial de un GIST y un hemangioepitelioma retiforme. ¿Alguien más tendría otro diagnóstico diferencial? Ok, les comento los diagnósticos que nosotros consideramos con lo que es el estudio morfológico de las laminillas. Nuestros diagnósticos diferenciales abarcaron lo que fue un leiomiosarcoma, un sarcoma sinovial monofásico, un tumor solitario fibroso, obviamente maligno, un tumor maligno de la vaina del nervio periférico y un fibrosarcoma. Estos diagnósticos diferenciales los tomamos principalmente por la frecuencia y la localización de la lesión en primera instancia, por lo cual solicitamos un panel amplio de inmunistoquímica que les presento a continuación. Nosotros solicitamos STAT6 y CD34, los cuales ambos fueron negativos en las células neoplásicas. También solicitamos una proteína S100 con un SOX10, que fueron negativos. Solicitamos una citoqueratina con un H-caldesmón, también se observan negativos. Solicitamos el anticuerpo ANTRAC y la miogenina, la cual también resultó negativa. Solicitamos CD99, la cual salió negativa, y el CLI-1 notamos que sí mostraba cierta positividad, pero de manera focal, aproximadamente un 30%. Solicitamos BCL2 y beta-catenina, las cuales fueron positivas de manera difusa. Solicitamos también reactivos para lo que es diferenciación de músculo, en donde podemos ver que la desmina, la MioD1, la actina salieron positivas difusas. Y solicitamos ALK, la cual salió negativa, y obviamente para ver lo que es el índice de proliferación, un KI67. En esta tabla les sintetizo todos los marcadores que pedimos y les quiero comentar cómo nosotros abarcamos el caso a nivel de inmunistoquímica y cómo fuimos descartando nuestros diagnósticos diferenciales. Al obtener un CD34 y un STAT6 negativos, nosotros descartamos lo que es un tumor fibroso solitario. Al obtener un S100 y un SOX10 negativos, nosotros pudimos descartar lo que es un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Al obtener una citoqueratina negativa, descartamos alguna posibilidad de algún sarcoma sinovial bifásico y también descartamos la posibilidad de un carcinosarcoma. Al obtener lo que fue un CD99 negativo, nos llamó mucho la atención porque sí teníamos un CLI-1 positivo y un BCL2 positivo, el cual nos hacía sospechar de algún sarcoma sinovial. Por lo cual, y obviamente teníamos los marcadores de músculo positivo. Al tener estos marcadores positivos y negativos, también solicitamos alteraciones moleculares, principalmente para descartar lo que es el sarcoma sinovial, y obtuvimos que la fusión estaba negativa, por lo cual también lo descartamos. Entonces nos enfocamos a los marcadores de músculo positivos para poder llegar a nuestro diagnóstico por inmunistoquímica. Como también me comentaron en un diagnóstico diferencial, nosotros consideramos que ya teníamos la posibilidad de un diagnóstico de un rhabdomiosarcoma. Y a grandes rasgos les comento, el rhabdomiosarcoma se divide en 4 subtipos, como todos sabemos, y el que realmente nos cuadraba en cuanto a la morfología, la localización y la edad del paciente era un rhabdomiosarcoma esclerosante de células fusiformes. Por lo cual, nuestro diagnóstico por inmunistoquímica y morfología salió de esta manera. Obviamente comentamos lo que no salió en los resultados de inmunistoquímica y el índice de proliferación, que era alto, era del 40%. Y para comentarles a grandes rasgos, la experiencia de laboratorio con este subtipo de rhabdomiosarcoma ha sido un total de 3 casos.
en donde ha variado tanto la edad como la localización de las lesiones de los pacientes. La mayoría han sido hombres, como dice la literatura. Las localizaciones sí han sido en lo que es cabeza y cuello. Obviamente el estudio inmunistoquímica es similar en los 3 casos. Y a nivel molecular, que ahorita les vamos a comentar en las siguientes diapositivas, se pueden ver diferentes alteraciones genéticas. En el primer caso tuvimos una mutación para el gen ALK. En el segundo tuvimos negatividad para lo que son los genes de fusión del diagnóstico Archer. Y en este caso que les comento, sí tuvimos una amplificación del factor de crecimiento FR2. En cuanto al seguimiento de los pacientes, el primero sí tuvo una remisión de la enfermedad. El segundo perdimos contacto debido a que se fue a Estados Unidos y desafortunadamente el caso que les presentamos, el paciente falleció. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Tania. Hola, buen día a todos. Un gusto estar aquí. Yo soy la doctora Tania y les voy a hablar acerca de la patología molecular en este caso. Entonces, bueno, como introducción aquí podemos ver esta tabla donde nos habla de las subfamilias de los rhabdomyosarcomas, en donde vemos que en cuanto al rhabdomyosarcoma embrionario, tenemos que en cuanto al patrón histológico, que se trata de células fusiformes, redondas, la expresión de MIO-D1 y de miogenina puede ser heterogénea. En cuanto a la parte molecular, es desconocida en muchos casos y el pronóstico es bueno. Ahora, en cuanto al rhabdomyosarcoma alveolar, en tenemos que se presenta tanto en pediátricos como adolescentes. También va a tener un patrón de células diferentes a las que hemos tenido, a las que tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, que son fusiformes y esclerosantes. El MIO-D1 y la miogenina son difusos y se caracteriza desde el aspecto molecular por esta fusión en FOX1. Y el pronóstico para estos pacientes o el desenlace es muy sombrío y son tumores de alto grado. Ahora, en los que nos interesan a nosotros por este caso, que se trata de un tumor de un rhabdomyosarcoma de células fusiformes esclerosantes, tenemos la mutación de MIO-D1, que en sí la clínica puede ser heterogénea. Se va a asociar a una expresión desde luego difusa de MIO-D1 y la mutación como tal en MIO-D1 pues da un pronóstico sombrío y es de alto grado también. Ahora, en cuanto a las otras posibilidades para este patrón, en estos tumores de células fusiformes esclerosantes tenemos en cuanto a la clínica lo que son aquellos tumores congénitos o que se presentan en edades muy tempranas, en los cuales la mutación de BGLL2, bueno, el rearreglo más bien, con NCOA2, les va a dar un bajo grado y es de mejor pronóstico. En la expresión va a ser variable, en la cual pues predomina la de MIO-D1 sobre miogenina, y en la siguiente mutación, que es el siguiente rearreglo, que es en TFCP2, que se presenta en hueso, en cabeza y cuello y también en el adulto, y en cuanto a las características es fusiforme y epitelioide, y predomina también el MIO-D1 sobre miogenina, va a tener esta fusión que también le va a conferir un alto grado. Importante mencionar aquí las características de MIO-D1, que normalmente se presenta en cabeza y cuello y ya posteriormente en extremidades, esto por frecuencia. Se presenta en adolescentes y en adultos jóvenes. Va a tener un curso muy agresivo y con alta mortalidad, aproximadamente el 80-83%. Y bueno, esta mutación predominante observada va a dar como resultado una sustitución puntual de leucina por arginina en la posición 122, como lo vemos en este esquema, de la proteína MIO-D1. Esto pues finalmente va a alterar la actividad transcripcional de MIO-D1 y va a potenciar la actividad de la proteína MYC. Y bueno, también se menciona que esta mutación coexiste más común con la mutación de PIK3CA y pues esto se asocia aún más a un peor pronóstico. Normalmente nosotros, en los casos que mencionó la doctora Andrea previamente en cuanto a nuestra experiencia de laboratorio, fue una de las plataformas que realizamos de Archer Fusion Plex Oncology, y en esta pues podemos ver que no incluyen generalmente este tipo de mutaciones. Esto pues debido a que en sí son mutaciones en tumores sólidos, más que nada en adultos, y pues no incluyen frecuentemente estos genes. Nosotros, sin embargo, decidimos realizar
con nuestra experiencia en nuestro laboratorio que se llama Acciona. Realizamos esta secuenciación que es para 50 genes, es un poco más reducido y estos son los que tenemos disponibles. Y pues para nuestra sorpresa, el resultado que obtuvimos fue una amplificación de EGFR2, en la cual pues podemos ver que el reporte como tal dice que pues no hay terapias para esto, únicamente hay ensayos clínicos. Este es el gen que está alterado y lo que ocurrió aquí pues fue una ganancia de función. Ahora, específicamente en cuanto a FGFR2, o sea, el background que le damos a esto es que pues este es el receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos, que pues pertenece a esta familia, incluyendo también a lo que es FGFR1, 3 y 4, y estos van a activar las distintas vías de señalización que son RAS, RAF, MEC, RK, PIK, AKT, mTOR, PLC, PKC, JAK-STAT, y pues esto finalmente le va a conferir lo que es una proliferación celular, migración y mayor supervivencia a estas células neoplásicas. En cuanto a las alteraciones y las prevalencias, se ha visto que estas aberraciones más comunes se van a presentar, lo que más se va a encontrar son estas amplificaciones seguidas de mutaciones y fusiones, y la mayoría de estas pues va a resultar en una ganancia de función como en nuestro caso. Las mutaciones sin sentido en sí son más prevalentes en las alteraciones de FGFR2 y se van a observar en un 15% de los carcinomas uterinos. La amplificación de FGFR2 va a ocurrir en un 4% de los carcinomas gástricos y se va a asociar a un peor pronóstico. Y las fusiones de FGFR2, que se han reportado en un 14% de los colangiocarcinomas, y pues estos les confieren cierta selectividad a los inhibidores de FGFR. Bueno, importante de aquí pues es que finalmente nosotros no encontramos algún caso de este rhabdomyosarcoma, células fusiformes esclerosantes con esta mutación. Lo que sí nos llevó a ver y revisar en la literatura, en otros artículos que mencionan estas nuevas fusiones en este tipo de rhabdomyosarcoma, en los cuales pues les presento en esta tabla los tres primeros casos que se reportaron en este artículo y el último caso es el nuestro, ¿no? Tratándose también, todos los pacientes son del sexo masculino, el primero de ellos una edad de 36 años, con localización en la lengua. En cuanto a la inmunohistoquímica, fue positivo para desmina, MIO-D1, aquí marcadores relevantes para esto, y el NGS lo que arrojó fue una fusión en lo que es EP300 y BGLL3. Este paciente tuvo un buen pronóstico, al menos en el tiempo estudiado, fue libre de enfermedad por 1 año. El segundo paciente, de 19 años, con un tumor pélvico, también fue positivo para desmina, MIO-D1, y el NGS lo que arrojó fue una fusión de genes en NSOA2, MEIS1 y CAP1 MET y la amplificación de MET. Y este paciente pues sí tuvo un desenlace, de mal pronóstico, ya que tuvo lesiones metastásicas en las lumbares, en la espina dorsal, en los huesos pélvicos y también en los pulmones. Y el último caso de este artículo se trata de un hombre de 49 años con la localización en fémur distal, con positividad para desmina y MIO-D1 y focalmente positivo para miogenina, y lo que se halló en el estudio de NGS fue una fusión para HMGA2 y NEGR1 y amplificación para CDK2, MDM2, MYC, FRS2, JUN y MCL1. Y pues este también tuvo un pobre pronóstico con metástasis a pulmón y quimioterapia. Y pues finalmente, en nuestro caso, como ya lo pudieron escuchar previamente, la positividad de la inmunohistoquímica para desmina, MIO-D1 y la negatividad para miogenina, pues en nuestro estudio de secuenciación de nueva generación, pues fue una amplificación en FGFR2 y pues el resultado del paciente es que desgraciadamente falleció, entonces tuvo un mal pronóstico. En este esquema, lo que queremos ejemplificar es pues tener en cuenta ya desde tener el diagnóstico y ver si se trata de un adulto, de un paciente pediátrico y cómo va a ser el desenlace de esto según el aspecto molecular. Entonces tenemos que en cuanto a la mutación de MIO-D1,
esta les va a conferir un mal pronóstico, tanto a pediátricos como a adultos. Aquellos en los que no se encuentre ninguna alteración genética va a ser un buen pronóstico. Y en pacientes pediátricos de edad muy corta, de 0 a 1 años, como lo mencionaba anteriormente, si van a tener esta positividad en la fusión de BGLL2, SRF, TAD1, van a tener un buen pronóstico. Y bueno, en cuanto a nuestras conclusiones, los sarcomas en cabeza y cuello, tenemos que tener estos diagnósticos diferenciales en cuanto a las neoplasias fusiformes. Tenemos que tener en mente este tipo de rhabdomiosarcoma de células fusiformes esclerosantes. En adultos, la recurrencia y la metástasis, la tasa de metástasis es del 40 al 50%. Y el pronóstico de estos tumores en cabeza y cuello es peor que aquellos que se localizan en extremidades. En sí, hay que tener en cuenta también estos 3 subtipos de mutaciones, de fusiones en estos tumores, como lo es la mutación de MIOD1, que le va a conferir el peor pronóstico, la de TCP2, esta fusión, y la fusión de BGLL2, NCOA2. Y pues desde luego esto tiene una importancia, tiene una gran importancia el estudio molecular junto y en conjunto con los hallazgos histopatológicos. Y pues por lo tanto tener en cuenta el pronóstico y que se asocia a un peor pronóstico la mutación de MIOD1. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tania y Andrea. Precioso el caso. La verdad que me ha encantado mucho. Yo tengo 2 o 3 preguntas. Bueno, lo primero que quiero decir es que afortunadamente, bueno, todavía algunos de estos casos se puede hacer el diagnóstico con hematoxilina y eosina, como lo ha hecho Silvia, sin ver la inmuno. La verdad que eso también me ha encantado, porque denota que la hematoxilina todavía es muy útil y te orienta mucho. Y mi pregunta era, los casos que tienen mutación de MIOD1, ¿habéis visto alguna correlación con que expresan más el MIOD1 por inmunistoquímica que la miogenina? Porque claro, estos rhabdomiosarcomas prácticamente tienden a ser miogeninas negativos. Y nosotros, bueno, pues por lo menos estamos a veces muy acostumbrados a que rhabdo es sinónimo de miogenina positiva. Sin embargo, en estos casos parece ser que no siempre es así. Entonces será mi pregunta, si la mutación está asociada con mayor expresión o no de inmunistoquímica, o si eso no tiene nada que ver. Sí, es correcto. O sea, el hecho de que exista una mutación en MIOD1 sí le va a conferir una mayor expresión en la inmunistoquímica y de hecho miogenina se va a ver disminuido o silenciado de alguna forma y la expresión, por lo que vimos en los casos, suele ser focal o ausente, como ocurrió en nuestro caso. Ok. Y no, también es muy interesante lo del PI3K, que puede ser una terapia target secundaria, o sea, que tienen una alteración primaria que quizás sea la alteración que ha inducido el tumor, como la mutación del MIOD1, pero también el PI3K abre puertas para dianas terapéuticas, que eso es muy importante también, y el factor pronóstico, evidentemente, también. Sí, exacto. Además, otra cosa importante del hecho de que se puedan asociar estas 2 mutaciones es que el fenotipo esclerosante predomina más cuando tenemos esta asociación presente con PI-K3. O sea. Muy bien. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tania y Andrea, ¿pueden dejar de compartir la pantalla para... Sí, ¿alguien del auditorio tiene alguna pregunta? Sergio, el profesor John Barr, el que quiera hacer una pregunta es libre de hacerla. ¿Comentarios? ¿Nadie? Pues nada, pues muchas gracias Tania y Andrea, precioso caso, me ha encantado y gracias por vuestra participación y esperemos tenerla nuevamente en futuras sesiones. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, pasamos a nuestro tercer profesor invitado, que es el doctor Sergio Sánchez, que es profesor del Departamento de Patología es Universidad de las Américas, Sergio, ¿no? Universidad de las Américas
Puebla. Ángeles Puebla es director de la BOPAT y es el vicepresidente actual de la División de Latinoamérica de la Academia Internacional de Patología. Un patólogo que con gran experiencia, no solo en partes blandas, sino en muchos tumores, y que para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros y muy contentos de que puedas presentar un caso en nuestra sesión. Gracias, Sergio. Cuando quieras. Muchas gracias. En primera instancia quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos por este proyecto. Nosotros estamos participando cada mes con nuestros residentes y la verdad que ha sido de una gran ayuda para la educación de los sarcomas y bueno, en general los tumores de tejidos blandos. Sí, les voy a compartir mi pantalla. Déjame checar aquí. ¿Ya está? Ya. Listo, creo que ya se ve. Bueno, les voy a presentar un caso interesante. Esta es una mujer de 39 años de edad que estaba siendo estudiada por infertilidad y durante sus estudios le encontraron una neoplasia localizada al riñón y en un ultrasonido se identificó primero por ultrasonido un tumor y después por la tomografía, un tumor en el polo inferior del riñón izquierdo. Y esta es la imagen ahí de la tomografía, un tumor sólido que sustituye prácticamente el polo inferior del riñón izquierdo. Entonces, este tumor sólido de 16 centímetros fue llevado a cirugía y nos mandaron la pieza quirúrgica, un tumor que aquí pueden ver cómo envuelve prácticamente al riñón, se desprende del polo inferior y deforma el riñón. Un tumor de gran tamaño, 16 centímetros, que al corte era muy sólido, homogéneo, de color blanco, brillante, con hemorragia en algunos, puntiforme en algunos sitios. Histológicamente, este es un tumor sólido que tiene bandas de tejido conectivo que muestran áreas de una neoplasia un tanto fusiforme en algunos sitios, pero tiene el patrón morfológico es heterogéneo. Tiene áreas francamente fusiformes, como estas que ven acá, otras en donde la neoplasia tiene pequeñas áreas mixoides rodeando una neoplasia de células pequeñas que tienen un predominio de localización, son más hipercelulares, algunas áreas localizadas alrededor de vasos, un patrón ahí medio periteliomatoso, y luego uno puede ver otras en donde la célula tiene más citoplasma, se hace un poquito epitelioide, como estas zonas de acá. La cantidad de mitosis que encontramos en este tumor es alta. Otras áreas mixoides y otra vez estos septos fibrosos que compartimentalizan el tumor. Y luego aquí la interfase entre una área residual de riñón que está comprimido por el tumor. Bueno, no sé si tengan aquí alguna opinión, me gustaría escucharlas o si la quieren poner en el chat. Un tumor que tiene un patrón básicamente con células fusiformes y otro un patrón de células pequeñas más indiferenciado.
Los sarcomas renales no son neoplasias comunes. Creo que seguimos adelante, no hay. Bueno, le hicimos una serie de marcadores. Voy a señalar, creo que alguien ya puso ahí, liposarcoma de células redondas, una opción. Voy ¿qué más aquí? Condrosarcoma mesenquimal, muy bien. Tumor maligno de vaina nerviosa periférica. Bien, vamos a mostrar. Como pueden ver, tiene alta expresión de BCL2, TL1 difuso positivo, WT1 positivo nuclear, difuso también. Bicor es muy buena opción. Desgraciadamente, cuando vimos este caso, aún no teníamos el marcador. Y bueno, le hicimos un montón de marcadores, C99 negativo, H. Caldesmont negativo. Esta es una lista parcial ahí de todos los anticuerpos que hicimos, de lo que destaca únicamente estos 3 marcadores, S100, actina, SOX10, EMA, todo negativo. Entonces, lo sacamos como un sarcoma renal de alto grado, de 15 centímetros de diámetro. Sus márgenes de reexcisión estaban libres, no vimos invasión vascular. Y con este fenotipo pusimos un comentario que sugeríamos descartar sarcoma sinovial monofásico diagonal poco diferenciado, y le hicimos la translocación por PCR buscando la fusión, que esto fue negativo. Entonces, al encontrar estos marcadores y descartar sarcoma sinovial, decidimos hacerle secuenciación de siguiente generación. Uno se hizo en Estados Unidos con NGS, con la plataforma de Foundation, y el otro con nuestro sistema de Acciona, que se llama en México Loncomine, y en donde demostramos la fusión de SIGDUX4, de tal forma, de tal suerte que este es un sarcoma SIGDUX4. Esta paciente, al estar libre los márgenes, decidieron dejarla en vigilancia. Los oncólogos decidieron no entrar en el tema de la adyuvancia, y unos meses después del diagnóstico, se repitió un PET y se encontró una lesión ahí sospechosa. Entonces, se hizo una resonancia nuclear magnética y un ultrasonido que no demostraban el tumor, y esto lo atribuyeron a cambios secundarios a la resección quirúrgica. Y un PET hecho casi un año después mostró una disminución de la actividad glicolítica, y pensaron que pues no había tumor. Estaba hasta este momento libre de enfermedad. Adicionalmente a la fusión se encontró también mutación en FGFR3, para lo cual sí hay una terapia blanco, pero desgraciadamente este medicamento no está disponible en México. Ustedes saben que Foundation tiene 400 genes, el nuestro tiene solo 50, es un panel más chico, pero generalmente dirigido a terapias que sí son accionables, que sí tienen blanco terapéutico. Y también encontramos lo mismo, pero esta es una realidad que ocurre en México. A veces uno puede identificar el blanco, pero no hay con qué tratarlo. Bueno, 18 meses después, en otro PET de seguimiento, ahí se vuelve a identificar una lesión, esta vez con un sub muy alto, y obviamente la neoplasia tenía una recurrencia local. Nuevamente se hace la resección del tumor. En esta ocasión los márgenes no estuvieron libres, se observa la misma neoplasia con las mismas características, y lo que ocurre con esta paciente es que al tener márgenes positivos
se le propone hacer protonterapia. Ella se va a la universidad, a la clínica de Navarra a atender en España. Le dan protonterapia ya. Poco después le repiten el PET, vuelven a encontrar otra lesión, lo llevan otra vez a resección quirúrgica con radioterapia intraoperatoria y después regresa a México para quimioterapia adyuvante. Y en el nuevo PET, a marzo de este año, en estos días, se hizo un nuevo PET. No me lo pudieron proporcionar, pero después de 30 meses, nuestro departamento de medicina nuclear no encontró tumor. Entonces, aparentemente, a 30 meses está ella libre de tumor. Bueno, estos sarcomas dependen de una translocación que fue descrita desde el año de 1996 por estos autores, pero realmente el que define la enfermedad como un sarcoma que está dentro de la familia o que integraba parte de la familia de los sarcomas de tipo Ewing, similares a Ewing, con esta translocación es este autor japonés, Kawamura Saito, y lo publica en Human Molecular Genetics en 2006. En la nueva clasificación de la WHO, bueno, desde la clasificación anterior está incluido, la versión anterior está incluido en el grupo de tumores indiferenciados de células pequeñas, y por inmunistoquímica y desde el punto de vista molecular, lo han definido como una entidad diferente. Más o menos 30% de los sarcomas tienen fusiones peculiares que constituyen entidades bien definidas hoy día, y seguramente esto va a ir creciendo paulatinamente. Este es un tumor que generalmente ocurre en los tejidos blandos y raramente afecta vísceras. Se ha descrito ya en riñón desde hace algún tiempo. Afecta generalmente niños y adultos jóvenes sobre todo, y el pico de incidencia mayor ocurre en el tercer decenio de la vida. Por morfología, estos tumores tienen un estroma mixoide. Son tumores que tienen a veces un citoplasma de aspecto epitelioide, otras veces rhabdoide, pueden tener células fusiformes, y el inmunofenotipo es muy interesante porque tiene positividad difusa para CD99 en el 25% de los casos. La mayor parte de las veces es débil o ausente, como ocurrió en nuestro caso. Y tiene un dato interesante, que es la positividad nuclear de WT1. A veces nuclear la mayor parte de las veces y ocasionalmente citoplásmica. En la audiencia hay dos gentes que conocen, o probablemente más, que conocen y tienen mucho más experiencia que yo con este tumor. Y Isidro y el profesor John Barr han escrito artículos sobre este tema. De tal suerte que tenemos esa fortuna que nos pueden seguramente hacer comentarios muy sólidos e interesantes en este tema. Sabemos que los sarcomas renales son, los tumores mesenquimatosos del riñón son raros, generalmente representan menos del 1% de las neoplasias. Los más comunes ocurren en niños, que son el nefroblastoma, el nefroma mesoplástico congénito, el carcinoma renal el sarcoma renal de células claras, los tumores rhabdoides, que tienen sus alteraciones macrovasculares propias. Entonces, luego viene en los adultos el sarcoma más común, es el leiomyosarcoma, que creo que en este caso se puede descartar razonablemente bien. Y además están el grupo de Ewing, de sarcoma de Ewing y tumores neoectodérmicos que tienen las fusiones propias de la enfermedad con todas las variantes que existen hoy, el sarcoma sinovial, que creo que era lo que pensábamos originalmente y que fue descartado, tumor desmoplásico de células pequeñas que tiene su propia mutación con la fusión EWSR1 con WT1, el fibrosarcoma epitelioide esclerosante que también tiene su propia mutación, su propia fusión,
Ok, también BCOR, que es del subgrupo, tanto SIGDUX4 como BCOR tienen este aspecto que simulan o que sugieren originalmente un sarcoma de Ewing y no lo son. La apariencia de estos tumores morfológica también ha sido estudiada con microscopía electrónica y lo que han encontrado son células que se parecen también ultraestructuralmente un poco al Ewing, contienen glucógeno en el citoplasma, poco desarrollo de organelas, pocas uniones intercelulares, ausencia de gránulos neuroendocrinos, y creo que la ultraestructura no aporta tanto, aunque se sugieren ya algunas diferencias con Ewing. Lo más importante está en identificar las fusiones producto de estas translocaciones que producen proteínas quiméricas. 95% de las veces la fusión es de SIG con DUX4, pero pueden también tener en el 5% de los casos otros genes asociados como FOX04, LEUTS, NUT-M1 y NUT2A. Desde el punto de vista de inmunistoquímica, creo que la expresión de WT1, de FLI1 y C99 se pueden observar en grados variables. Citoqueratina ocasionalmente puede también estar positivo. BCOR es negativo en estos casos. Esta fusión aberrante que produce proteínas quiméricas que tienen un efecto bastante pleiotrópico y que inducen una sobreexpresión de factores de transcripción que generan un índice de proliferación o generan proliferación, resistencia a la apoptosis y son factores de transcripción que le confieren una capacidad de metástasis y un curso muy agresivo a estos tumores. Desde el punto de vista morfológico, la expresión de estos marcadores puede hacer la sospecha cuando uno conoce el fondo morfológico y luego puede utilizar algunas técnicas de biología molecular como buscar esta fusión con FISH. También se puede hacer con PCR retrotranscriptasa reversa y obviamente con secuenciación. Inmunistoquímica ha generado un nuevo marcador que es DUX4, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar este tumor. Desgraciadamente en México no lo tenemos disponible. El problema de estos tumores es la terapia. Generalmente lo que se ha utilizado son antraciclinas, doxirubicina y isofosfamida, como le han dado a esta paciente, y el pronóstico de estos casos es malo. En este caso ha llevado una sobrevida alta, pero obviamente está vigilada estrechamente porque seguramente va a recurrir y progresar al paso del tiempo. En conclusión, me parece que este es un sarcoma que tiene esta peculiar fusión que le confiere una agresividad mayor, un rápido crecimiento. Su localización visceral es rara. Hay menos de 10 casos reportados en el riñón y el análisis molecular es definitorio para el diagnóstico de esta entidad. Se requiere identificar la fusión. Por suerte, inmunistoquímica nos puede ayudar a identificar esta variedad de sarcoma y sabemos muy bien que la proteína quimérica que produce puede accionar factores de transcripción que tienen un efecto bastante pleiotrópico y que no tenemos hasta el momento una terapia blanco como ocurre cuando existen algunas fusiones. La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia son utilizados para tratar de controlar este sarcoma. Y esa es, creo que la última. Y este es nuestro hospital, en donde en la ciudad de Puebla los esperamos cuando gusten. Muchas gracias, Sergio, por este caso tan interesante.
muy bonito. Nada, simplemente comentar que este caso demuestra realmente que cuando hay una alteración molecular que se demuestra muy bien, así como lo has descrito tú en tu caso, nos puede sorprender a veces también la morfología del caso. A mí me sorprendería un patrón fusocelular en un cyst-dux sarcoma, porque realmente se ha descrito como un round cell sarcoma, pero el hecho de que yo en tu tumor vea células fusiformes no me hace a negar ese diagnóstico de cyst-dux. Eso mismo pasa con el sarcoma sinovial, que puedo tener un tumor de células redondas y me da el SIC-SCX, y porque yo no vea que me recuerda a un sinovial o que porque exprese citoqueratina diga que no es un sinovial, o un Ewing fly que me tenga una morfología fusocelular. O sea que es un caso que por lo menos para mí ha sido de gran interés, porque demuestra lo importante que es correlacionar la morfología, la inmunistoquímica y los hallazgos moleculares. Y nada, el profesor John Barr, si quería opinar algo acerca. Primero, felicitar a Sergio. Me alegro mucho verte, Sergio. Veo que estás muy bien y que sigues trabajando en tu precioso hospital. Felicitarte por el caso. ¿Algún comentario a nivel inmunistoquímico? Yo creo que es importante señalar que el marcador NKX2.2, que es positivo en los Ewing, no es positivo en los cyst-dux, y eso desde el punto de vista inmunistoquímico es interesante. Lo mismo que el ETV4 puede ser positivo también aquí. Entonces, esos dos datos en la inmunistoquímica son interesantes. Y luego también que a nivel de biología molecular hay una sobreexpresión o amplificación del MYC, que viene asociada a una mayor malignidad. Y eso es interesante también, porque diferencia los casos de bajo, de bajo entre comillas, de más bajo o más alto grado de agresividad biológica. De todo caso, como en este mismo se ha visto, es un tumor de alto grado. Quizá comentar también que se han descrito en el sistema nervioso central últimamente, cosa que hasta ahora no se conocía. O sea que nos encontramos con un tipo de Ewing-like de localización muy heterogénea. Muy bonito en todo caso. Sí. Enhorabuena. Otro marcador también, como decía el profesor John Barr, el PAC7 también. A veces el Ewing se parece mucho al cyst-dux, y el PAC7 es raro, bueno, hasta donde yo sé, que se exprese en el cyst-dux. Sin embargo, en el Ewing es muy frecuente, al igual que en el ragdoll, la expresión de PAC7. O sea que eso también puede ayudar en el diagnóstico diferencial. ¿Alguien del auditorio virtual tiene alguna pregunta? ¿Comentarios? Pueden hacerlo directamente desconectando su micrófono o haciendo la pregunta a través del chat, como queráis. Carolina, ¿tú tienes alguna pregunta? Hola, nada, enhorabuena por el caso, me parece un caso muy bonito, la verdad. Y lo único que quería preguntar es cómo sale la inmunistoquímica a los que la tenéis del ETV4, porque a nosotros no hemos conseguido ponerla en marcha. Bueno, en México no tenemos el anticuerpo tampoco. No son fáciles de conseguir. Incluso yo estuve tratando de conseguir la sonda y también ha sido complicado. Está solicitada, pero pues tendré que esperar un poco porque creo que FISH es una buena herramienta para abordar estas neoplasias, ¿no? Tenemos ya 1122 y algunas otras montadas, pero creo que FISH es una alternativa mucho más económica. En América Latina siempre pensamos en la parte económica porque y buscamos alternativas para buscar marcadores que sean robustos, y creo que esa es la ventaja de FISH en el caso de los sarcomas, ¿no? Son pruebas bastante robustas que permiten con menos dinero poder identificar las mutaciones que son necesarias para el diagnóstico. Pero sí, yo no tengo experiencia. También X2, estamos en espera del anticuerpo, y siempre aunque tenemos en la frontera los Estados Unidos y aparentemente hay todo, luego no es fácil
la parte de importación, ¿no? Siempre nos tardamos más en conseguir anticuerpos. Vale, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con el FISH. Es verdad que funciona muy bien. Nosotros en NKX2 sí lo tenemos y nos funciona muy bien, pero con el ETV4 no ha habido forma de ponerlo a punto y que nos saliera ni en los controles. Sí. No sé si alguien tiene la experiencia. Y otro detalle interesante también es que, por ejemplo, si hiciéramos solo el FISH del SIC como posible alternativa para el diagnóstico de estos tumores, a ver, considerar también que, bueno, ya eso seguro que en el auditorio todo el mundo lo sabe, que hay algunos angiosarcomas que pueden tener reordenamiento SIX. Afortunadamente la morfología es bastante diferente y marcarían también otros marcadores vasculares, pero bueno, en fin, que eso denota también la importancia que tiene el estudio de NGS en estos casos en particular. No sé si alguien tiene algún comentario adicional. Ana Belén, Silvia, estoy diciendo los que conozco por aquí, que por el chat, no sé si alguien quiere decir algo. Yo soy Ana Belén, solamente Sí, agradecer. Es que como estoy con el móvil me da apuro tener la cámara encendida tan chiquitita, porque estoy en la clínica, perdonad, porque es que no funciona nada, yo no sé debido a qué, pero está intranet e internet horrible. Felicitar a los ponentes, vaya casazos, y en relación a lo que comentabais de ETV4, pues nosotros las hemos pasado muy, muy, muy mal para poner el anticuerpo, pero justamente parece que en las 2 últimas semanas empieza a funcionar. Y yo no sé si te acuerdas, Isidro, que hace un montón de años, en el año 2015, yo te mandé un caso para hacerlo por FISH y lo hemos utilizado de control. Y tenemos un caso de FIC y tenemos un ETV4 que está funcionando. Entonces, si necesitáis, igual que ya sabéis que nosotros mandamos muchas cosas del Marañón, tengo frita Carolina, que Isidro también lo tengo bastante frito, pues ahora nosotros hemos conseguido que nos funcione y esperamos que así siga. Y felicitaciones de nuevo, porque de verdad que yo creo que es la mejor iniciativa que ha habido en los sarcomas. Son estas reuniones de formación y de intercambio, que además nos acerca a patólogos que tienen los mismos problemas que nosotros, pues ya veis, lejísimos. O sea que muchas felicidades Isidro, muchas felicidades Cleo y a los ponentes, magníficos. Muchas gracias. Gracias, Ana Belén. Bueno, nada, si no hay más preguntas ni más comentarios, pues cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los ponentes, a Sergio, a Carolina, a Tania, todos los colegas de Sergio y bueno, todos los ponentes de aquí, los participantes, y los esperamos en la próxima sesión, que será también por la tarde, en el mes de abril, sí. Y nada, muchas gracias por participar y por estar siempre dispuestos a preguntar y a comentar acerca de los casos. Gracias, Tania. Gracias. Pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Gracias, Adiós. Ana Belén, ya hablaré contigo. Adiós, Isidro, muchas Adiós gracias. a ti. Hasta Adiós, luego. Adiós. Adiós.